Buenos días, un gusto, un placer estar nuevamente participando en una jornada ganadera de las tantas muy bien organizadas por el IPCBA, en esta oportunidad en un establecimiento ganadero del sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Dorrego, donde voy a hacer algunos comentarios sobre el mejoramiento genético en un planteo de ciclo completo. Esto es, comienza en la vaca y termina con el novillo, en este caso de exportación o para exportación, colgado en la noria de un frigorífico. Esto es ciclo completo con las etapas intermedias que corresponden al ternero al pie de la madre, a la recría, etc. Estamos observando un rodeo de vacas como podrían ser tantos rodeos de vacas en distintas zonas de nuestro país, donde claramente se muestran vientres adaptados a la zona. Esto es en el NOA, en el norte mismo de la provincia de Salta. Esta foto está tomada en ese lugar, con un conjunto de terneros al pie de sus madres, realmente de excelente calidad, también adaptados con características muy productivas e indiscutiblemente muy útiles a la empresa. Esto es, en alguna medida, lo que concierne a la eficiencia reproductiva y eficiencia productiva de los rodeos de cría en la mayoría de las zonas de cría de nuestro gran país, por supuesto respetando las diferencias entre cada una de ellas. Quiero, luego de esto, resumir en cuanto a la productividad y rentabilidad en los rodeos de cría de cualquiera de las zonas a las que hacía referencia de nuestro país. Comienza con lograr muchos terneros. Este es el primer punto objetivo a cumplir y por el cual hay que trabajar, obtener muchos terneros vivos, y para ello la adaptación, la fertilidad y la facilidad de parto son los caracteres determinantes cuando de rentabilidad se habla. Esto implica lograr terneros vivos. Esto es cuando nos referimos habitualmente y escuchamos acerca de los índices de procreos en nuestro país tan quietos en ese 60, 62, 65% de promedio, de valor promedio, es realmente trabajar y quizás con parte de estos caracteres lograr incrementarlos hasta valores que mejoren realmente a la rentabilidad de esta actividad ganadera. Me estoy refiriendo a la cría puntualmente tan castigada por distintos aspectos y situaciones. Los objetivos del modelo cría los podemos resumir muy resumidos, valga la redundancia, en obtener el máximo porcentaje de destete posible, la mayor cantidad de terneros, como decía recién, con un óptimo peso de destete, ya no máximo, sino óptimo peso de destete acorde al sistema de producción, y que todo finaliza en obtener la mayor cantidad de kilos de ternero por unidad de superficie ganadera. Por unidad de superficie ganadera, con lo cual estamos incorporando a lo que habitualmente conocemos como un ternero por vaca por año, la carga animal de acuerdo a lo que el sistema de producción permite. Son 3, 4 o 5 pilares que en realidad condicionan la productividad de los rodeos de cría: la nutrición, la sanidad, el mejoramiento genético, la reproducción, el manejo, etc. Pero hay uno de ellos muy ligado a la nutrición, que es básica, elemental, que es la condición corporal, condición que refleja justamente el estado nutritivo y alimenticio de los vientres, y es básico este concepto. La condición corporal es un reflejo de la adaptación al sistema de los vientres adaptados al sistema. Es un indicador de eficiente conversión del pasto y el principal determinante de la fertilidad de los rodeos. Dicho de otra manera, sin condición corporal adecuada y acorde
a cada una de las etapas del ciclo reproductivo y productivo de la vaca de cría, es imposible mejorar esa productividad, realmente es muy difícil lograr una mayor rentabilidad en nuestros rodeos, y justamente la no buena condición corporal es una de las causas generales, que condiciona a él la rentabilidad a la que hacemos referencia. Yendo al mejoramiento genético propiamente dicho, tema que nos convoca para esta reunión, mejoramiento genético significa cambiar la frecuencia de ciertos genes, generalmente para bien. Cuando nos equivocamos y se cambian para mal o para menos, estaríamos hablando en todo caso de empeoramiento genético, pero pensemos en el mejoramiento en positivo. Significa avanzar mediante la selección sobre determinadas características a la productividad y a la eficiencia. Mediante la selección, esta palabra es clave, y suele mencionarse simplemente genética. Al mejoramiento genético se lo resume comúnmente como genética. Pero genética como tal es una ciencia, y por lo tanto no es que un animal tenga más o menos ciencia, es más mejorador o menos mejorador, solo para hacer una aclaración al respecto. Mejoramiento genético y mayor productividad. ¿Qué significa esto? ¿Y en qué colabora el mejoramiento genético para la mayor productividad de los rodeos? Optimizar la preñez de los vientres, asegurar el parto de las vaquillonas, facilidad de parto, optimizar el número de terneros y el peso al destete a través de la selección por crecimiento en forma conveniente y equilibrada, optimizar el peso de faena acorde a los requerimientos de los mercados. Esto es clave por el crecimiento, por la facilidad de terminación, por las características de carcasa sobre las cuales hay que trabajar mucho en mejoramiento genético, y aquí está: mejorar los rasgos de carcasa en sus tres caracteres, rasgos que habitualmente se miden, que son área de ojo de bife, grasa dorsal y marmoreo o marbling. Y también podríamos hacer mención a la grasa de cadera. Mejorar la reposición, muy importante el mejoramiento genético o el trabajo a realizar mejorando genéticamente la reposición. Las vaquillonas en su etapa de vaquillas próximas a entrar a servicio, pues en realidad son ellas, esa categoría, las que nos permite mejorar realmente el rodeo a través de la selección correspondiente. Y como consecuencia de todo esto, crecer el número de vientres, además, reitero, de mejorar los números en términos económicos de la productividad de esos rodeos. El mejoramiento genético se logra a través de la selección, generalmente realizada cuando se trabaja con razas puras, como es el caso del establecimiento al cual nos estamos refiriendo, en el cual estamos ubicados, si bien online, pero ubicados en el establecimiento 11 de Mayo, en el partido de Dorrego, la selección, donde se trabaja exclusivamente con raza Hereford. Todos los vientres y todos los animales de este rodeo son Hereford, y a través de los años, y con la selección de los vientres y la selección de las vaquillonas, y con la elección correcta de los toros, se mejoran productivamente desde la óptica de la genética esa productividad. Es un trabajo quizás que lleva un poco más de tiempo, por el intervalo generacional, por el ajuste que hay que ir realizando permanentemente, y justamente la selección sobre los distintos componentes del rodeo. Otra forma de mejorar genéticamente los rodeos es a través de los cruzamientos, tema muy importante y sobre el cual también podríamos explayarnos durante unos minutos. Y finalmente trabajando con razas sintéticas. Las más conocidas son Brangus y Braford, razas que se originaron justamente a partir de los cruzamientos. Hoy también tenemos en el mercado
ganadero de nuestro país a una raza netamente argentina, sintética, como es el limangu, en franco proceso de desarrollo y de crecimiento. Aquí tenemos, al referirnos a un sistema de ciclo completo, esquematizado tanto en la foto de la izquierda como de la derecha, el inicio y lo que podríamos considerar el final de un ciclo completo. En la foto de la izquierda tenemos un ovocito recién ha llegado al oviducto del tracto reproductivo de la hembra, y los espermatozoides también recién llegados al punto de fecundación o de fertilización, tercio superior de ese oviducto, próximos a uno de ellos, de los varios miles y millones que se colocan a través del semen congelado en una maniobra de inseminación artificial o en el salto de un toro en servicio natural en el campo, varios miles o millones de espermatozoides, solo uno de ellos va a penetrar al ovocito, lo fecunda y a partir de allí se origina un nuevo individuo, se determina un nuevo genoma, el de ese individuo es un nuevo ser vivo, genoma que ya no va a ser no va a ser posible modificarlo a lo largo de todo el ciclo del ciclo completo, y el producto final de la derecha, que es la carcasa colgada, como mencioné, en la noria de un frigorífico. En todas las etapas que siguen al pie de la madre, durante la recría, durante el engorde a corral, etc., ese genoma solo como tal no puede ser modificado. Solo puede sí ser influenciado por las distintas maniobras de alimentación, causas sanitarias, etc. Pero genéticamente hablando, el genoma quedó determinado en el momento de la fecundación. Y reitero, el producto final a la derecha, con sus aspectos positivos, quizás con sus aspectos a modificar, justamente esto es selección, y como vamos a mencionar después, producto también de la observación de la selección y del mejoramiento. El ciclo reproductivo de la vaca, entonces, comienza en el momento de la concepción. Allí comienza el ciclo reproductivo y allí también comienza el negocio del criador, en el momento que un nuevo individuo es gestado en cada uno de sus bienes. Vacas y toros funcionales son los que colaboran con la empresa ganadera, en este caso en la etapa de la cría. Son vacas y toros capaces de mejorar las utilidades de la empresa ganadera de la cría, con sus ventajas, con sus atributos, características propias para cada una de las zonas de cría. Reitero, son los individuos capaces de mejorar las utilidades de esa empresa ganadera. Vacas que componen la mayor parte del rodeo y son el activo más importante de los rodeos de cría, sobre las cuales hay que trabajar en selección a partir de su etapa reproductiva de vaquillonas, y toros que se incorporarán de distintas maneras a través de la inseminación artificial o del servicio natural, toros de compra o toros propios, que sean capaces de complementar a esas vacas por sus características en aras de obtener ese producto llamado ternero, que después evolucionará dentro de la empresa y acorde a lo que el sistema de producción les ofrece y los mercados, de cada uno de los mercados a los cuales nos podemos dirigir o enfocar. Esto es una muestra en el establecimiento 11 de mayo de vaquillonas preñadas. Estas fotos han sido tomadas en el mes de febrero. Estas estaban preñadas, ya hoy están todas paridas con sus crías al pie. Estos son, en la misma época se tomó esta foto del destete en el mes de febrero, del destete de este año, producto de la aparición, bueno, de invierno-primavera del año pasado, y estas son las madres de esos terneros, hoy rastrojeando. Quiero aclarar que este es un sistema netamente pastoril, a lo largo de todo el ciclo
con algunas suplementaciones muy puntuales, como puede ser la utilización de estos rastrojos, o el uso de rollos en determinados momentos cuando la situación, digamos, climática, ambiental, productiva, de forrajes, etcétera, se ve complicada. No hay otro aporte digamos, de complementos de alimentos en ningún otro momento y de otro tipo en el ciclo productivo de los vientres. Esto es muy importante. A pasto la cría, a pasto la recría, a pasto la terminación de esos novillos a los cuales hice referencia para exportación, con pesos promedios que podrían oscilar entre 480. Esto es otra muestra de lo que es un sistema productivo de la cría con los cruzamientos, madres cruzas, Hereford por Aberdeen Angus o Angus por Hereford, en este caso con un ternero al pie que es un trihíbrido, cruzados esos vientres careta con un Lima Angus, lo cual también colabora, por eso mencionaba hoy los cruzamientos como una herramienta muy importante para mejorar genéticamente los rodeos, de mucha calidad. Y los toros, sin ninguna duda, cada uno de ellos un poco su majestad de los rodeos, muy importante la función de los toros, porque en primer lugar tienen que ser funcionales, como ya lo he mencionado, en cuanto a su capacidad de desplazamiento, sus líneas de aplomo, su estructura, la corrección estructural, el aspecto reproductivo, como es la calidad testicular, para no mencionar únicamente la circunferencia, y en un biotipo como el que estamos observando, moderado en su tamaño, pero no necesariamente chico, muy funcional, con masas musculares bien marcadas, aún dentro de la raza pura, como es en este caso el Hereford, con pelo corto, en fin, toros que sin ninguna duda colaboran para la obtención de ese ternero con características buscadas, o en este caso un biotipo Angus también similar al anterior, moderado, pero no chico ni liviano, con muy buenas masas musculares, muy masculino, con muy buena caracterización racial, con muy buen par de testículos, etc. Y el final de esto, en cuanto a los toros, es para saber cuán buenos son, cuán productivos son, es observar a su progenie. La progenie es el mejor indicador de lo que es un toro en sí. Un tema recurrente en alguna medida cada vez que hay reuniones, que teníamos reuniones presenciales, hoy la mayoría las tenemos que hacer de esta manera online, pero se sigue hablando sobre este tema, es la vaca grande, la vaca moderada, moderada más, moderada menos, vaca chica, etcétera. Como dice aquí, es una controversia en alguna medida permanente, pero eso no quiere decir que no sea un tema a analizar, a discutir, y en todo caso cada productor a buscar lo que más le conviene para su sistema de producción, para su producto final y para el mercado hacia el cual está dirigiéndose. Está graficado aquí sobre los ejes de las Y, el tamaño tamaño de los vientres y por lo tanto expresado en kilos, y el número de cabezas, ya vamos a ver para cada uno, correspondiente a cada uno de esos tamaños, ¿sí? Y el peso en kilos en el eje de las C. Relación entre el número de cabezas y el peso de los mismos en un rodeo. Desde 365 kilos, como el peso mínimo marcado en este caso, 410, 450, hasta 635 kilos, y la cantidad de vientre según a una misma oferta forrajera, ¿no es cierto? Y la conclusión es esta: un sistema que produce suficiente forraje para alimentar un rodeo de 71 cabezas, con vacas de 635 kilos, podría alimentar 100 cabezas de 454 kilos, 108 de 400 o 118 cabezas de 365 kilos. Esto es la variación en la carga animal, si lo analizamos desde el punto de vista de la carga, según el peso vivo y el peso adulto de los vientres y la oferta forrajera en cuanto a la cantidad de vientres por unidad de superficies o en conjunto del planteo ganadero se pueden utilizar frente a esa producción forrajera. La combinación de mayor tamaño adulto en las vacas
y mayor producción de leche, que en muchos casos ocurre y se selecciona por mayor producción en los vientres de cría, ha hecho que los requerimientos nutricionales de esas vacas excedan al medio ambiente en muchas ocasiones. Por lo tanto, esto puede conducir a que se resienta justamente esa mejor productividad y mayor rentabilidad. Por lo tanto, no es un tema a ignorar, es un tema a analizar el tamaño adulto de los vientres, el pesar las vacas, el conocer cuál es su peso vivo ya cuando son adultas, nos orienta realmente muy bien sobre dónde se está parado en tamaño de los vientres. Recordemos aquello de que la vaca come por lo que pesa y no por lo que mide, por lo tanto el peso vivo, el peso adulto de los vientres es un carácter muy importante a tomar, a analizar y a considerar. La fertilidad es el rasgo técnico más difícil de incorporar en el mejoramiento genético de los rodeos. Sobre todo desde el punto de vista genético, justamente, la mayor parte de los rasgos relacionados a la fertilidad de los vientres son de baja heredabilidad. Y al ser de baja heredabilidad, están muy influenciados por las variaciones del medio ambiente. Y es justamente esto lo que nos lleva, sobre todo frente a situaciones extremas, de inundaciones, de sequías, de calor, de extremo frío, etcétera, etcétera, a que la fertilidad sea uno de los rasgos que fácilmente se resiente y de ahí tienda a la menor, digamos, a la menor eficiencia. Producción industrial de terneros es quizás el planteo que deberíamos hacernos todos desde la óptica de mejorar, de mejorar la cantidad, de sumar a la mayor productividad de carne en general del país, para lograr producción industrial con el enfoque industrial de hacer realmente lo que nos están pidiendo, nos piden los mercados. En primer lugar, y no queda ninguna duda, hay que producir. Y para producir hay que reproducir. Y para tener volumen y calidad de producto hay que trabajar en selección y en muchos casos puntualmente recurrir a... Esto es una muestra de ello. Una gran cantidad de terneros, había 3 corrales en esa oportunidad con terneros como los que estamos viendo, con muy buen desarrollo al momento del destete, muy parejos, muy uniformes, característica también muy importante a considerar, distintas etapas, distintos enfoques de la recría. En una suplementación muy liviana a campo, también otra suplementación a campo, digamos, en otro modelo, novillos en el norte en sistema pastoril o novillos en la cuenca del Salado, en praderas de buena calidad, todos en etapas de recría. Pero en todos los casos, lo que quiero marcar, lo que ya mencioné en el caso de los terneros, la uniformidad, la buena calidad, lo cual nos hace pensar que esa carcasa, como mencionábamos hoy, como producto final de todo este ciclo ganadero, sin ninguna duda va a tener características también muy acordes a lo que estamos mencionando y tenemos como objetivo. Y esto es una muestra de eso. Esto es una serie de carcasas de animales faenados, sin ninguna duda, muy uniformes y con características carniceras, sobre todo en este caso grasa de cobertura y musculatura y conformación muscular muy similar en todos los casos. ¿Cuáles son las herramientas de selección a las cuales recurrimos para lograr esto? A lo largo del tiempo, la selección fenotípica de toros y vacas, aún en ejercicio, es la apreciación visual. Se ha trabajado mucho en selección por DEPs tradicionales y hay que seguir trabajando y hay que seguir midiendo y hay que seguir evaluando mediante las DEPs para cada uno de los rasgos que son posibles de evaluar, y hoy en día con la selección genómica, con el advenimiento de la lectura del ADN, en realidad ya estamos hablando a nivel molecular,
de los individuos para afianzar aún más la selección por DEPs tradicionales, dado que la selección genómica lo que permite es mejorar y aumentar la confiabilidad de esos rasgos justamente evaluados por las DEPs. Estas son las herramientas habituales de selección. ¿Cuáles son las herramientas y biotecnologías que hacen a la mayor eficiencia? Algo básico: el ordenamiento de los rodeos, el manejo de los destetes, el control sanitario estricto, básico, elemental. Nunca debió y no debe ser descuidados. Hoy estamos viviendo momentos donde el avance de algunas de las enfermedades venéreas realmente hacen tambalear a más de un esquema ganadero de cría. Estos son puntos básicos. El advenimiento de la inseminación artificial a tiempo fijo, tecnología muy desarrollada por distintos equipos de investigación en nuestro país y que permite en muy poco tiempo, con protocolos, ha consistido básicamente en el desarrollo de protocolos acorde, inseminar una gran cantidad de animales en muy poco tiempo, diría tan poco tiempo que en 1 hora, 2 horas, 3 horas, podemos inseminar una cantidad de vientres que pueden ser 80, 100, 150, 200, 300, etcétera, lo que sea, y preñar de esas vacas inseminadas una gran cantidad de ellas con todo lo que esto significa. Mejoramiento genético por un lado, porque estamos usando toros seleccionados con mayor presión de selección para los caracteres que estamos tratando de mejorar en los rodeos, y además preñando muchas de esas vacas en un momento único, en un solo momento, diría, y cuando esto lo evaluamos a peso de destete, a un momento fijo del ciclo, esos animales simplemente por edad, y más el mejoramiento genético, son más pesados. Eso es más productividad y mayor rentabilidad. Y los toros de repaso, que no es un tema menor, hay que prestarle mucha atención a los toros de repaso, así que usar lo más parecido posible los toros de repaso en cuanto a calidad y mérito genético a los toros utilizados para la inseminación. Esto es una muestra de lo que es un muy buen toro de repaso con características productivas, musculares, raciales, etcétera, de pelo, en fin, sobre una vaca también de muy buena calidad. Muy importante considerar a los toros de repaso, digamos, como una herramienta muy favorable. Para ir terminando, ¿cómo debería ser y cómo va a ser la cría y la ganadería del futuro? Hoy ya tiene que estar implementado así, fijarse objetivos como primera medida. ¿A dónde queremos llegar? ¿Desde dónde partimos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Mercados a atender? ¿Con qué herramientas se cuentan? ¿Cuál es el sistema de producción? Y digamos, los distintos aspectos. Planificar, básico. Presupuestar, básico. Ejecutar en función de lo planificado y de lo presupuestado. Medir, evaluar, comparar, pesar. Pesar los terneros al nacer, pesar los vientres en su etapa de adultos, como ya he mencionado, pesar las vaquillonas al momento de entrar al servicio, antes de parir, en fin. Tomar información. Hoy hay programas, hay software disponibles que permiten guardar toda esta información, pero por sobre todas las cosas permiten hacer un análisis muy minucioso y sumamente útil y que nos permite comparar y tomar decisiones en mucho menos tiempo de lo que habitualmente lo hacemos, siempre en aras de mejorar la productividad. Seleccionar, esta es la palabra clave. Seleccionar en función de todo lo que hacemos, observar, mirar la información, como dije, evaluarla y compararla, y seleccionar qué es lo que mejor se adapta y funciona en el sistema que estamos desarrollando. Incorporar tecnología, como mencioné lo de la IATF, la inseminación artificial a tiempo fijo y otras que hay disponibles, y por sobre todas las cosas producir más, gastar en base a presupuesto, presupuestar y comercializar mejor un tema que no es mejor
no es menor, perdón, no es menor y merecería también un tiempo de desarrollo. En la actividad cría, los objetivos y criterios de selección genética deben ser definidos en el contexto de cada sistema de producción, de cada mercado al cual tenemos acceso o apuntamos y del ambiente bajo el cual nos estamos desarrollando. Muchas gracias.